Buenos días, hermanos. Feliz día del Señor. Y el título de nuestra predicación realmente es el centro, es el corazón de nuestra fe. Dar testimonio de la resurrección de Jesús. Porque como dijo Pablo en Corintios 5, 1 Corintios 15, dice, porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Hermanos, y dar testimonio de la resurrección de Jesús fue, es y será el mensaje de los discípulos del Señor, de los creyentes en Jesús. Y como tenemos en nuestra puerta anunciado, nosotros predicamos a Jesucristo. Y lo predicamos crucificado y resucitado. Estamos en el contexto del libro de los Hechos, en el capítulo 4, y recordamos que apenas unos días después de que los discípulos recibieran la llenura del Espíritu Santo en ese día de Pentecostés, vemos cómo ahora el Señor está dando a su iglesia un gran crecimiento. Un crecimiento que es tanto en número, en cantidad, como también en espiritualidad. Un crecimiento, por decirlo de alguna manera, como en lenguaje actual, de cantidad y de calidad, tanto en número como espiritualmente, con esos corazones regenerados en los creyentes. Y vemos que hay ya una multitud en número. Una multitud, como nos dice la palabra, con un mismo sentir. Con un sentir unánime. Un sentir que evidencia esas vidas transformadas, esas vidas regeneradas por el Espíritu Santo. Y vemos que eso también se muestra en que ya no piensan solo para sí mismos. Vemos que ellos también se preocupan por los demás, también miran por los demás con lo que yo llamo esa empatía solidaria. Y fijaos que, aunque es algo inusual y nos llame un poco la atención, en la forma en que trataban sus posesiones, desprendiéndose de ellas, vemos que compartir con los hermanos, esto en sí, ese compartir era algo colateral, no era un fin en sí mismo. Y forma parte de la transformación al ser llenos del Espíritu Santo, al tener ese nuevo nacimiento. Por decir de alguna forma, hermanos, es como una marca, una señal que acompaña el mensaje principal del Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio. Eso es un fruto de una transformación. Lo primordial es cómo el Espíritu Santo les fortaleció para dar testimonio. Y les fortaleció para dar testimonio aún ante las más grandes adversidades. Y esa fortaleza, por la llenura del Espíritu Santo, se ha visto a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Si bien es cierto, hermanos, que no todos han pasado, ni todos tendremos que pasar por las mismas circunstancias o parecidas, sí que es verdad que vamos a ser fortalecidos por el Espíritu para lo que Él considere necesario. Aunque no todos vayamos a pasar las mismas pruebas, sí que el Espíritu Santo nos va a fortalecer para guiarnos para lo que Él considere necesario. Cada uno en particular. Vemos que en el principio de la Iglesia había necesitados y también los hay hoy en día. Hay necesitados en la Iglesia. Pero lo que más se necesita, hermanos, es que demos testimonio. Que todos oigan el testimonio, el mensaje de salvación. Que todos oigan la predicación de que Jesucristo ha resucitado. Que venció la muerte y que también nos ha prometido vida eterna con Él. Y no cabe duda de que junto a la proclamación del Evangelio se verán
esas muestras de amor cristiano, se verán esa empatía solidaria con el prójimo, una empatía que actúa, que no se queda parada. La empatía es esa cualidad que tenemos de ponernos en la piel del otro, de compartir con el otro sus problemas, sus necesidades, también sus alegrías, claro. Y quería compartir con vosotros dos textos que nos hablan de esa manera de actuar del creyente. Uno lo encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 3, los versículos 16 y 18. Nos dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Luego también Santiago nos habla en estos términos, en el capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Hermanos, debemos amar también con acción. Y Lucas nos relata aquí, muy acertadamente, el ejemplo de Bernabé, la forma de actuar, el buen ejemplo de Bernabé, antes del mal ejemplo de Ananías y Safira en el capítulo 5 de Hechos. Y vamos a repasar el texto que tenemos para hoy, nuestra exposición en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y versículos del 32 al 37. Y dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían al pie de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este pasaje, hermanos, que cierra el capítulo 4, nos habla del sentir de unidad y amor que había en la iglesia recién inaugurada, en la asamblea de los escogidos de Dios. Un sentimiento de unidad, de pertenencia y de compromiso de los creyentes, proclamando el Evangelio y al mismo tiempo cuidando unos de otros. Y vamos a pasar al primer punto de hoy. Lo llamamos un mismo sentir, el versículo 32. Dice así el versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ya entrada, hermanos, tengamos claro que un mismo sentir no es, por supuesto, que pensaran todos igual en todo, ni que compartieran todo a la fuerza. Aquí no se habla de un mismo, lo que nos dice es
un mismo corazón y una misma alma. Y dicho sea de paso, hermanos, que esto nada tiene que ver con lo que vemos nosotros en la política hoy en día del comunismo. El comunismo político que vemos hoy en día, donde el que más trabaja y más se esfuerza, mantiene al que, pudiendo, menos hace. Y no se respeta para nada la propiedad privada. De esto hablaremos más adelante en el capítulo 5. Lo que se nos describe en estos versículos, hermanos, no es nada más ni nada menos que el resultado de la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Es el resultado de andar en novedad de vida, una vida nueva controlada por el Espíritu Santo, una vida que muestra el fruto del Espíritu, tal como lo describe Pablo en Gálatas 5, el amor. De tal manera que se hace notable la grandeza del amor cristiano. Un amor que no es fingido, un amor que no busca lo propio, sino que más bien cuidaba de las necesidades de la Iglesia del Señor. Estaban todos unánimes, juntos, como uno solo, tal como Jesús se lo pidió al Padre. En la oración del Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 22, el Señor le dice al Padre: la gloria que me diste yo les he dado, para que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Eso es lo que quiere el Señor, una unidad que todos anhelamos y a la cual nos llamó el Señor. Y así, con esta unidad, comenzó a andar la Iglesia. Y así debe seguir la Iglesia, con esta unidad, para siempre. Y esta unidad, hermanos, de la Iglesia tiene un mensaje: dar testimonio de la resurrección de Jesús, siendo testigos como lo fueron los apóstoles. Nuestro segundo punto, versículo 33, dice así este versículo: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Recordemos que las amenazas y las coacciones de los líderes judíos no pudieron silenciar a los apóstoles, porque estaba este gran poder que actuaba en ellos, un poder venido de Dios. Realmente era el poder de Dios actuando en ellos. Esta es la llenura del Espíritu Santo, que los capacitaba para proclamar el mensaje de Jesús resucitado y proclamar que solo en Jesús, solo en Él es que hay salvación y vida eterna. Y aún en medio de las amenazas que ellos tenían, ese poder los capacitó para dar testimonio. Y si miramos, hermanos, la historia de la Iglesia durante estos más de 2000 años que han pasado, veremos que ninguna amenaza ni persecución han podido parar su avance. La palabra de Dios, como decimos, no está presa. Y como hemos cantado, la Iglesia sigue caminando. La Iglesia sigue caminando porque hay un gran poder que la sostiene. Un poder que la sostiene para seguir predicando la resurrección de Jesucristo. Podemos ver que a través de la historia parece que han ido cambiando las formas de persecución. Unas veces más violentas, otras veces más sutiles. Unas veces hay muertes, creyentes han sido asesinados, hermanos nuestros han muerto por la fe. Y otras veces, hermanos, lamentablemente los creyentes han sido engañados sutilmente. Han sido engañados sutilmente impidiéndoles de proclamar el mensaje claro de la resurrección del Señor Jesús. Pero a pesar de todo, la Iglesia sigue caminando. Y la abundante gracia que había sobre los apóstoles y los discípulos en esos primeros tiempos
sigue derramándose sobre la Iglesia del Señor, sobre su Iglesia, para proclamar el mensaje de Jesús resucitado. Y su resurrección, hermanos, la suya, confirma su obra redentora en nuestro favor. Y sabemos que no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Y nos dice que no había necesitados, nuestro tercer punto. Versículos 34 y 35. Dicen así: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían al pie de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. No cabe duda, hermanos, que en un inicio tan expansivo de la Iglesia también hubiera pobres. Lo natural, lo normal, es que hubiera pobres y ricos. Y tal como el Señor enseñó, sus seguidores mostraron ese amor de forma efectiva. El Señor nos enseñó a mostrar el amor en forma efectiva. Por lo tanto, al pensar y sentir unánimes, se añadió acción. Una acción que confirma ese propio sentir, esa empatía solidaria que se mostró en su máxima expresión en la congregación. Una empatía solidaria que ha llegado a ser una característica de los creyentes cristianos, una característica que acompaña las demás virtudes que nos concede el estar llenos del Espíritu Santo. Una llenura del Espíritu Santo, hermanos, que también nos capacita para tener una plena relación con Dios y una plena relación con el prójimo. Sí, hermanos, esta llenura del Espíritu Santo nos da ese amor que describe Pablo en Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu, y nos capacita también para ponerlo en práctica. Lo hizo con los primeros creyentes y lo ha hecho durante siglos. Claro que ha habido siempre alguna excepción, como veremos más adelante en el capítulo 5, en el texto que nos habla de Ananías y Safira. ¿Os suenan esos nombres, verdad que sí? Seguro. Mala fama tienen. Pero hoy, hermanos, estos versículos nos dan a entender que los seguidores de Jesús vendían sus heredades y las casas según las necesidades que iban surgiendo. Y los que vendían algo lo hacían voluntariamente y con alegría, poniendo el producto de lo vendido a disposición de los apóstoles, para que fuera distribuido según la necesidad de cada uno y no hubiera necesitados en la Iglesia. Es interesante, hermanos, como Lucas nos da estos dos ejemplos contrapuestos, ¿no? Cómo de sinceros eran los sentimientos de cada uno. Tenemos el buen ejemplo de Bernabé, que sinceramente dio. Bernabé, ese hijo de consolación. Y luego en el capítulo 5 veremos el mal ejemplo, la poca sinceridad que tuvieron Ananías y Safira. Nuestro cuarto punto y último nos da este ejemplo de Bernabé. Los versículos 36 y 37 dicen así: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Estos versículos, hermanos, ya nos introducen a conocer quién fue Bernabé, antes llamado José. El sobrenombre que le pusieron daba fe de sus sentimientos, de su forma de ser. Le llamaban hijo de consolación.
En esta introducción de lo que hizo Bernabé, vemos que él no tuvo ningún reparo en vender su heredad para repartirla a los pobres de la iglesia, a los necesitados de la iglesia. Bernabé fue un discípulo amado por todos y él se ofreció en toda buena obra para la expansión del Evangelio. En él tenemos un buen ejemplo de compromiso, un ejemplo de generosidad, de amor, tal y como Jesús enseñó a sus discípulos. Y de la misma manera que Jesús le pidió al Padre que fuera, tal como Él lo pidió en la oración de Juan 17. La misma noche que le arrestaron, el Señor pidió esa unidad para los suyos. Juan 17, 22, 23 dice así: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Este es el gran amor que quiere Dios para nosotros, que seamos como el Hijo y el Padre son, perfectos en unidad. Ese fue el camino que anduvo Bernabé, amando a Dios y al prójimo, con esa empatía solidaria, ese desprendimiento voluntario de algo que le podía hacer diferente, para ser uno con los demás. No necesitaba esa heredad, y el propósito de su vida era ser fiel al mandato del Señor. Y era fiel al mandato del Señor, extendiendo el Evangelio junto a Pablo, exhortando y alentando a los discípulos a permanecer fieles. Más adelante, en el capítulo 11 de este mismo libro de Hechos, encontramos un texto que nos habla de lo que hizo Bernabé en Antioquía. Vamos a leer unos versículos en Hechos, capítulo 11, y los versículos del 22 al 26. Dice así: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bernabé, ese varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y con su ejemplo les exhortó a que permanecieran fieles en el Señor. Y además de las necesidades físicas, Bernabé se preocupó por las necesidades espirituales, por la fe de los nuevos creyentes, dando testimonio de la resurrección de Jesús. Esa resurrección, recordemos, hermanos, que es la que antecede nuestra resurrección junto a Él. Porque, como hemos cantado, porque Él triunfó, nosotros también triunfaremos y seremos resucitados con Él. Concluyendo ya por hoy, hermanos, vemos que esa unidad de corazón, ese mismo sentir que había entre los creyentes, no era por obligación, sino porque son nuevas criaturas. Han nacido de nuevo, tienen la llenura del Espíritu Santo. Ahora ya tienen una nueva naturaleza regenerada y lo que hacen, lo hacen porque es natural en ellos. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. De esta manera iba creciendo la iglesia.
siendo todos de un mismo sentir, unánimes en todo. Estaban llenos del Espíritu Santo y daban testimonio de la resurrección de Jesús. Y el Espíritu Santo, hermanos, generaba en ellos actividades espirituales significativas, de manera que abundante gracia era sobre todos ellos. Permitidme que insista un poco más. Todos eran de un mismo sentir. La Iglesia, hermanos, estaba unida, fuertemente unida. Y esa unión es también lo que ha permitido que siga adelante, porque la une el Espíritu Santo. Aunque Satanás haya hecho todo lo posible por destruirla, por quitar esa unidad, no podrá. Esa unidad de la Iglesia fue una principal preocupación de Pablo, la unidad de la Iglesia. Y la vemos en esa plegaria que el mismo Pablo dejó reflejada en la carta a los romanos. En Romanos 15, versículos 5 y 6, dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Un mismo sentir según Cristo Jesús. Y también en la exhortación que Pablo da a los filipenses. La carta a los filipenses, Pablo exhorta allí a los hermanos, Filipenses 1, 27, 28. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Hermanos, todos sabemos que Dios tiene un plan eterno, pero al mismo tiempo vemos que Dios también tiene un plan único para cada creyente. Un plan único que tiene su inicio en el tiempo y que nos sitúa a todos los creyentes juntos, unidos en un mismo cuerpo, en su Iglesia, en la cual los creyentes cuidan unos de otros, se edifican unos a otros, son de consolación unos a otros, como lo fue Bernabé, ese hijo de consolación. Y juntos también predicamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.